Puedes esperar a registrarlo, que la gente esté comunicada, conectada. Ahora empiezan a Bienvenidos, conectarse. bienvenidas. Si nos vais escribiendo desde dónde os conectáis y así nos vamos conociendo. Esta sesión es RIEP Diálogos, Educación Emocional, Estrategias para la Práctica Eficiente. Y hoy tendremos a Lucas Malaisi y Rafael Vizquerra. Vamos a dar unos minutos para que se vaya conectando la gente. Hola, Lucas. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para España, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Pues aquí, Lucas, estamos en un proceso de mejora de la incidencia de contagios de COVID. Y esto está produciendo una relajación progresiva de las medidas restrictivas que ha habido durante un año y medio. Y bien, hemos de valorar esto como un aspecto positivo y que tengamos suerte y podamos ir progresando en esta línea. En Argentina, ¿cómo está el tema? Bueno, Rafael, aquí lo mismo ha sucedido, estamos bastante más relajados y eso, en realidad desaparecieron las noticias de los contagios y todo eso, la verdad es que genera un espíritu de esperanza, de prácticamente volver a la circunstancia anterior, solo que un poco más sabios con todo lo que pasó. Sin embargo, en cuanto a lo personal, he de confesar que estoy con un poco de miedo por los malos manejos que ha tenido el gobierno y eso me da un poco me preocupa, de que son, bueno, en realidad también alrededor del mundo se improvisó mucho, nadie sabía cómo afrontar una pandemia, fue difícil, pero ya volviendo a los viajes, así es que volviendo a la normalidad. A ver, ahí está. Bueno. Claro que Ahí sí. está. Perfecto, pues si os parece vamos empezando. Este RIEP Diálogos es Educación Emocional, Estrategias para una Práctica Eficiente. Hoy tenemos a Lucas. Lucas es presidente de la Fundación Educación Emocional en Argentina, psicólogo, con posgrado en psicoterapia gestáltica, evaluación psicológica y bioneuroemoción. Es autor de varios libros sobre educación emocional para adultos y jóvenes y es autor del proyecto de la Ley de Educación Emocional en Argentina. Y damos la palabra al doctor Rafael Vizquerra, presidente de la RIEP, para que dé comienzo a este diálogo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí conectados en este diálogo con la intención de reflexionar conjuntamente y poder avanzar hacia una puesta en práctica fundamentada y eficiente de la educación emocional. Y voy a empezar preguntándole a Lucas Malaisi sobre la situación actual de la Ley de Educación Emocional en Argentina.
Para las personas que se conectan y no conocen cómo está el tema en Argentina, yo solamente introduzco para que Lucas nos sitúe que en Argentina se aprobó la primera ley de educación emocional del mundo en Corrientes y a continuación se aprobó otra en Misiones. Entonces, solamente recuérdanos, Lucas, cuándo fue esto y qué ha pasado desde entonces, cómo estamos en este momento. Bueno, fantástico. Gracias, Rafael, por este espacio. En primer lugar, de mis palabras de gratitud y de honor de poder ser entrevistado por tu persona. Sabes bien que admiro tu trabajo, tu trayectoria, y estar en esta oportunidad y futuro en breve en este Congreso Internacional para mí es un honor. Porque verdaderamente, Rafael, los que entendemos esto, dimensionamos la trascendencia que tiene de hacer historia. Realmente estamos proponiendo algo en la educación que puede cambiarla a nivel mundial. Y bien, Rafael, la situación de la Ley de Educación Emocional en Argentina es compleja, en el sentido de que estamos, concretamente los políticos, no todos ven la importancia que tienen legislar en este sentido. Más bien lo consideran algo innecesario en una mayoría de ellos. Si bien ya salió en estas dos provincias hace mucho tiempo y se iniciaron, luego de que se da la ley, se inicia la reglamentación. En Corrientes salió en el 10 de noviembre del año 2016, por eso luego establecimos en Argentina el Día de la Educación Emocional, porque fuera el día en que se aprobara esa ley, y luego en el 2018 se aprobó en la provincia de Misiones, que las dos están juntas, están en la zona que llamamos aquí en Argentina el litoral, es una zona húmeda que está al noreste de Argentina. Y bueno, eso fue gracias a legisladores que tomaron conciencia y vieron la importancia de la educación emocional, que nos permite emanciparnos de muchas variables que mantienen a la sociedad dominada: el consumismo, consumo de drogas, violencia, un montón de flagelos que, como bien sabes, Rafael, hoy llegan a niveles pandémicos. Es decir, se habla solo de la pandemia del COVID, pero las adicciones, suicidios, depresiones y todo eso también son pandemias. Y bueno, el caso es que algunos legisladores vieron la importancia que esto tiene y lo legislaron. El problema es que aquí en América Latina todavía seguimos signados por una estrategia política en la que no buscan invertir en educación, porque eso es una ciudadanía autónoma, independiente, racional y quizás más crítica. Entonces ese es el desafío, mucho desconocimiento, mucha ignorancia al respecto. Y nuestra tarea nuestra esperanza está puesta en seguir difundiendo estas propuestas, sobre todo con los legisladores, pero más importante aún es llegar a una gran masa crítica de ciudadanos que puedan entender los beneficios de la educación emocional para poder exigírselos a los tomadores de decisiones. Esa es la estrategia, porque como sabemos, seguramente también por lo que sé, también hay corrupción en España y también hay muchos políticos que obedecen a sus intereses personales o a tener más poder o enquistarse en el poder. Entonces, bueno, esa es digamos, la mayor dificultad que estamos teniendo en nuestros días. Por último, Rafael, una vez que se aprueba la ley, tampoco podemos decir que que logramos la victoria, no, ni mucho menos. La verdad es que después de que se aprueba la ley hace falta la reglamentación y a veces cae en manos de personas que no están a tono con la propuesta, no están en conocimiento, no son expertos en el tema. Entonces eso también es un desafío, porque
la ley no es solo, digamos, no porque tengamos una ley vamos a tener educación emocional. Una ley sí va a permitir que esto tenga alcance sistémico y va a permitir que se desplieguen programas de capacitación, pero la ley en sí misma no es suficiente. Es parte de un gran proceso, de una toma de conciencia que estamos iniciando y que estamos trabajando fuertemente y que por supuesto va a tomar años, y donde la ley sería un gran logro, pero no es suficiente. Esa es la situación un poco aquí. Y te cuento algo, Rafael, algo, nada, para que te hagas una idea de qué está pasando. Es una pincelada de este cuadro aquí en Argentina. Recientemente estaba por salir la ley en la provincia de Jujuy, que está al noroeste, y bueno, estaba en la orden del día. Me llamaron una mañana, un jueves, hace 2 semanas, y me dijeron: Lucas, ¿estás sentado? No, ¿por qué? Porque hoy sale la ley en Jujuy. Bueno, fantástico, esperando, y luego me llamaron para decirme que no, que había sido sacada de la orden del día, y eso no se puede hacer, esos son documentos oficiales, y bueno, la verdad es que es triste esa circunstancia. Así es que creo que todavía falta mucha toma de conciencia, mucha maduración de los ciudadanos para que podamos proponer esto a los legisladores. Así es que a seguir trabajando, Rafael. Muchas gracias, Lucas. Mira, esto, para los que nos están escuchando, no es que sea una entrevista que Lucas, diríamos, recibe por parte de mis preguntas. Esto es un diálogo que establecemos entre los dos, que vamos a estar hablando aproximadamente una media hora, y después vamos a dar opción para que las personas que nos estáis escuchando nos podáis formular preguntas a cada uno de nosotros. Os pedimos en todo caso que en la pregunta que formuléis especifiquéis a quién la estáis dirigiendo. Podéis ya ir formulando preguntas en el chat. Yo tengo que confesaros que mientras estoy escuchando a Lucas no puedo entretenerme en leer las preguntas o las respuestas o lo que se escriba en el chat, pero vamos a esperar que alguien de la organización nos haga una selección de las preguntas o aportaciones que podáis hacer. Y de lo que ha dicho Lucas voy a comentar algunos detalles que me parecen particularmente importantísimos. Primero, el 10 de noviembre es el día que se celebra el Día de la Educación Emocional, porque es el día que se aprobó la Ley de Educación Emocional en Corrientes. En el año 2016 ¿era? 2018 en Misiones. 2018 en Misiones. En Misiones. ¿Fue primero en Misiones o primero en Corrientes? No, en Corrientes 2016, primero Corrientes 2016 y 2018 en Misiones. Va, 2016 en Corrientes, 2018 en Misiones, pero se celebra el 10 de noviembre, que es el día que se aprobó en Misiones. Exactamente, así es. Perfecto. Para tener un poco la historia y las personas que nos escuchan también saberlo. Y entonces yo te propongo, Lucas, que penséis en algo para celebrarlo, y desde la RIEP estamos a vuestra disposición, a disposición de Argentina, para contribuir a celebrar el Día de la Educación Emocional el 10 de noviembre, que esto es pues dentro de, hoy es día 11, o sea que casi dentro de un mes, dentro de un mes. Entonces tenemos un mes para prepararlo. Nosotros simplemente, tú propon lo que consideres oportuno y yo estoy a vuestra disposición para hacer otro diálogo como el que hacemos hoy o lo que consideréis oportuno. ¿De acuerdo? Simplemente esperaremos vuestras instrucciones
y propuestas. Por otra parte, Lucas ha estado hablando de cómo se están superponiendo distintas pandemias. Y a esta superposición de pandemias se ha dado un nombre técnico que son sindemias. Entonces, las sindemias van a ser uno de los temas de preocupación porque realmente se ha observado en tiempo de la pandemia del COVID como hay pandemias de otras enfermedades que pueden ser de carácter mental, de carácter de necesidades vitales indispensables, lo necesario para sobrevivir. Y cuando se van juntando distintas pandemias, por ejemplo, la pandemia de vivir en grupos de peligrosidad social, niños que viven en estos entornos, grupos que viven en entornos caracterizados por delincuencia, prostitución, consumo de drogas, etcétera, etcétera, y se mezclan distintas pandemias, estamos en las sindemias, que afectan sobre todo a sectores sociales de necesidades especiales, sin entrar en más detalles. Y entre estas necesidades, las relacionadas con la educación emocional para prevenir ansiedad, estrés, violencia, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etcétera, etcétera, es donde requiere una atención muy especial. Lucas nos ha hablado también de que una ley es importante, pero después necesita una reglamentación, y para una puesta en práctica eficiente necesita de una formación. Yo voy a insistir muchísimo porque es uno de mis caballos de batalla, insistir en la necesidad de la formación del profesorado. Y que esto depende de las políticas de un país. Y cuando en un país hay unos políticos implicados en gestionar la educación y en canalizar los presupuestos para una educación de calidad, si estos políticos están sensibilizados de la importancia y necesidad de la educación emocional, estamos en el buen camino. Sin embargo, si los políticos pues están ahí porque les han puesto, no sabemos muy bien por qué, o mejor no saberlo, porque a veces, pero ahora no vamos a entrar en detalles porque nos escaparíamos al tema y alguien podría malinterpretar ciertos comentarios. Simplemente que merece la pena que las personas que ocupen cargos con capacidades de decisión en educación estén al día de las investigaciones científicas que apoyan y justifican la necesidad y la importancia de la educación emocional. Y no solamente esto, sino incluso las investigaciones de carácter macroeconómico que han aportado claras evidencias del ROI, el Return of Investment. Es decir, que una educación emocional de calidad a la larga es económicamente rentable para un país. Y esto es muy importante que lo tengamos todos, todos significa todos, la sociedad, el profesorado, las familias, la clase política, que grandes problemas en el siglo XXI tendrán un sustrato emocional, principalmente relacionado con ansiedad, estrés,
depresión, violencia, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etc. Este sábado pasado era el Día Internacional de la Salud Mental. Como celebración de este día han salido a la luz ciertas informaciones que considero interesante recordar. Por ejemplo, en España, solamente en España, en tiempos de la pandemia, ha aumentado un 127% el índice de ansiedad. Un aumento del 127% es una cantidad súper espectacular y realmente preocupante. Y fíjense que esto ha pasado aproximadamente en 1 año y medio de pandemia. Y ha pasado en estudiantes en edad escolar, ha pasado en personas adultas y, por lo tanto, no estamos hablando de problemas de carácter biológico innato. Estamos hablando de consecuencias de experiencias vitales que se han producido en 1 año y medio. Si esto es así, es decir, el entorno puede predisponer a problemas de enfermedad mental, nos las podemos organizar para que este entorno, en lugar de ser un factor de predisposición, sea un factor de prevención y de desarrollo personal. Y ahí es donde entra la educación emocional. Y digo la educación emocional porque, como consecuencia de estas cifras elevadísimas que se han aumentado de forma espectacular en el último año y medio en todo el mundo, se propone aumentar el número de psicólogos para atender a estos trastornos. A mí me parece muy bien, no tengo nada en contra, todo lo contrario. Pero quiero señalar que, además del enfoque terapéutico, que es lo que suelen hacer los especialistas en psicología clínica, lo que quiero proponer es que se dedique tiempo, formación y presupuestos a la prevención, porque el lema en inglés se denomina prevention, not intervention, y la mejor intervención es la prevención, que es a través de la educación, y en este caso de la educación emocional. Creo que es importante insistir con datos sobre todo esto, y Lucas ha hecho una propuesta que la titula OFE, OFE, que significa Organizaciones Formadas en Educación Emocional. Me gustaría, Lucas, que nos hablaras un poco de esta propuesta de las normas OFE, Organizaciones Formadas en Educación Emocional. Bueno, fantástico, Rafael. Luego yo tengo una pregunta para hacerte, pero para no dejar esta pregunta sin responder, vamos con ella. Sí, desde ya que sí, la estrategia es la educación y tiene que ser de calidad. Como vos siempre insistís en la calidad de la formación, en la calidad de la implementación de la educación emocional, eso es lo único que va a garantizar buenos resultados. Y advirtiendo esa situación, es que vimos que esto que mencionaba recién, que la ley en sí misma es un gran avance porque va a permitir un alcance sistémico, que esto no es menor, es importantísimo llegar a todas las escuelas. Un alcance sustentable, esto significa permanente, cotidiano, a lo largo de todos los niveles y todos los años educativos, y también con una formación científica y de calidad. Pero
el problema es que cuando se aprueba la ley, la reglamentación, la implementación, no siempre está a cargo, primero no se trabaja de una forma democrática, donde hay muchas miradas, que creo que eso sería lo ideal, y segundo, lo que está pasando es que a veces esto queda en manos de personas que no están completamente formadas, y creemos que es importante establecer y consensuar un criterio que nos permita certificar escuelas. Entonces, las normas OFE, estamos trabajando en ellas, Rafael, aún no las hemos terminado, está bastante avanzado el trabajo, pero ¿qué es lo que propone esto? Una serie de ítems que van a poder establecer un criterio un poco más objetivo. Por supuesto, sabemos que es un gran desafío porque al tratarse de educación emocional, no son contenidos tan fáciles de evaluar como son los contenidos cognitivos o como matemáticas o como contenidos de información respecto de lengua, historia, geografía. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es organizaciones una normativa que permita evaluar las organizaciones formadas en educación emocional. Entonces, esto tiene que ver con una serie de indicadores que describen las prácticas. Por ejemplo, ¿cómo tiene que ser un aula de una escuela en la que se hace educación emocional? Bueno, un aula tiene que tener ciertos recursos, un panel en el que figuren diferentes emociones, diario emocional, que exista una botella de la calma, que existan diferentes recursos para que los chicos puedan tener presente lo que sienten, tener presente que lo emocional, el poder expresarlo, y que los mismos docentes puedan valerse de esos elementos para poder hacer prácticas de educación emocional. Luego, ¿cómo tiene que ser la formación del docente? ¿Cómo tiene que ser la planificación de la educación emocional en el aula? Porque como vos bien decías, la educación emocional no es una intervención terapéutica, no espera que el chico tenga una problemática para recién intervenir. La educación emocional es una estrategia educativa que la desarrollan profesionales de la educación, se adelantan al problema, es una prevención. Entonces se planifica, y cómo debe ser esa planificación. También la educación emocional contempla otros pilares que son muy importantes. Escuela para padres. Entonces, una escuela certificada en normas OFE tiene que tener un cronograma de despliegue de escuela para padres, donde hay talleres sobre nutrición emocional, sobre cómo poner límites sanamente, espacios de expresión, que esto es muy importante, porque en el solo hecho de que uno hable, toma conciencia. Entonces, que los padres puedan revisar cuál es la crianza que ellos que recibieron, para ver cuál es la crianza que les están dando a sus hijos. Y también la educación emocional del propio docente es muy importante, otro pilar que también debemos de describir en estos ítems. También la organización necesita un buen trabajo en equipo. Hemos advertido, Rafael, que en las escuelas a veces la dificultad no está en los niños, en los padres, en los docentes en forma individual, sino que en el trabajo en equipo no hay un buen liderazgo, no hay buena comunicación. Entonces, también requieren de formación en este aspecto. Que esto es lo que está pasando en cualquier empresa, en cualquier organización que busca una mejora continua, que busca que las personas, que los miembros que la constituyen, se sientan bien, puedan resolver sus problemas, funcionen verdaderamente como un equipo en el que no solo están focalizados en las necesidades o la misión de la organización, sino también puedan satisfacer las necesidades de sus miembros, como si fuese una tribu o una comunidad en la que buscamos sí la educación, pero también buscamos el bienestar de cada docente, buscamos el bienestar de cada estudiante, de los padres, y satisfacemos otra serie de necesidades que tienen que ver con lo emocional. Y estas normas, insisto, establecen diferentes pilares que se subdividen en ítems, y esos ítems tienen cada uno un porcentaje. Mi sueño sería tener una estrategia lo más objetiva posible, en la que podamos certificar escuelas a un porcentaje. Entonces, una determinada escuela que viene formándose, que viene trabajando en educación emocional, certifica estas normas a un 70%, entonces sabemos bien a qué logró y qué le falta, en qué tiene que mejorar. Por supuesto, esto es un gran desafío, Rafael, en el que
nada, estás más que considerado y voy a consultarte en su momento para poder mejorar esto y llevarlo a un nivel que, ¿por qué no?, pueda ser una herramienta objetiva, casi como tenemos en el DSM-5, los psicólogos, todos los indicadores para hacer un diagnóstico y que ese diagnóstico tenga un código y ese código pueda ser reconocido tanto en Estados Unidos, en España, que es independiente de la variable cultural. Bueno, lograr eso creo que es nuestro desafío. ¿Por qué? Porque si se logra aprobar la ley en Argentina, en España, en Chile, en Honduras, en México, donde sea, vamos a necesitar una herramienta para poder medir nuestros trabajos, para poder medir los resultados, hacer una evaluación de la educación emocional y de cómo se está implementando. Así que para poder justamente, insisto, que no quede esto en manos del gobierno, que muchas veces están con muchos desafíos, muchas problemáticas, y no tienen el tiempo o el conocimiento para establecer estos contenidos y que sean de calidad. Lo que sí sabemos es que tiene que empezar a hacerse, Rafael, porque hoy tenemos un mundo que está a más de un siglo del lectoanalfabetismo. Hoy padecemos el analfabetismo emocional y aparecen nuevos desafíos a nivel planetario. El avance de la tecnología está haciendo que la robótica, la inteligencia artificial deje vacante a muchas personas. Por lo tanto, esto va a ser una circunstancia muy desafiante en la que los seres humanos vamos a tener que reinventarnos, adaptarnos constantemente a un contexto cambiante. Ese es lo que propone estas normas OFE que estamos trabajando, y bueno, ahí estamos contentos porque creemos que es una gran necesidad, responde a una necesidad. Y por último, Rafael, antes de ir a mi pregunta, también, como advertimos que aquí la situación de la ley no está avanzando, y también hay una gran demanda de educación emocional por la problemática, queremos abaratar los costos. Muchas veces los docentes son los que tienen que terminar solventando los costos de su formación. Entonces creemos que esto debiera ser garantizado por los gobiernos, pero como no está pasando, hemos lanzado recientemente un programa de formación a gran escala y a bajo costo, en el que colegios privados se forman a bajo costo, pero a su vez le damos la oportunidad a escuelas estatales sin recursos para que puedan formarse. Esto es un nuevo programa que estamos lanzando, y es a raíz de este programa que surge la inquietud de tener una herramienta para poder medir los trabajos que se estén haciendo. Bueno, eso es un poco la propuesta, Rafael, que creo que podríamos ampliarla quizás en un espacio particular sobre este punto, y yo compartirte los archivos de los trabajos y quizás tener una conversación específica para poder compartirlo al público. Yo mi inquietud, Rafael, en que tiene que ver, considerando tu larguísima experiencia en esta larguísima trayectoria, que ya me dirás. Mi pregunta puntual es: ¿desde qué año es que iniciaste la educación emocional y cómo alguna vez tuvimos una conversación en la que decidiste darle este nombre, educación emocional, y no alfabetización emocional? Y desde toda esa trayectoria, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo en el que se da para que se legisle o para que esto se dé a un nivel masivo en las sociedades, tanto en España como en todo el mundo? Muy bien, Lucas, voy a intentar responder y comentar un poco todo lo que has dicho. Por una parte, respecto a las normas OFE, te comento, porque hemos de comentar esto, porque en la RIEP llevamos ya 2 años un equipo de expertos en evaluación de centros educativos construyendo un sistema de evaluación y acreditación de la educación emocional. Y por lo que he dicho, estamos totalmente en sintonía.
Después voy a comentar la necesidad de abaratar costos sobre esto, pero para ello voy a utilizar brevemente un PowerPoint y antes me permito responder a lo que me has preguntado sobre el origen. En los años 80 yo me dediqué principalmente a la investigación educativa y a la orientación psicopedagógica y tomé conciencia de la importancia de la educación emocional. Por ejemplo, a finales de los años 80 publiqué un breve texto en el cual hablaba de educación afectiva. En los años 90, principios de los años 90, se dieron una serie de circunstancias que me llevaron a tomar la decisión el 3 de julio de 1993 a dedicarme a un tema que en aquellos momentos todavía no tenía ni nombre, ni sabíamos o no sabía exactamente lo que era ni lo que sería. A lo mejor un par de años después, algunos años después, para intentar poner un nombre a lo que estaba trabajando, que estaba escribiendo un libro que no llegó a salir publicado hasta el año 2000, de 7 años en escribir, quería que tuviera un nombre, aunque fuera provisional. Y como mi especialidad era orientación, yo combiné orientación educativa, orientación escolar, orientación profesional, orientación vocacional, orientación afectiva. Incluso llegué a combinar orientación emocional. Pero después combiné, en lugar de orientación, educación. Educación profesional, educación afectiva, educación sentimental, educación, y un día, combinando palabras, se juntaron educación emocional. Y cuando se juntaron estas dos palabras, después de haciendo muchos intentos, tuve la sensación de que esto es lo que estamos buscando. Y a partir de estos momentos empecé a utilizar esta expresión. Al principio yo tardé 4 años en atreverme a comentarlo con nadie, porque hablar de educación emocional en aquellos años y hablar solamente de emociones, pues casi era motivo de desprestigio. Han cambiado mucho las cosas en estos años. Y un día cayó en mis manos, por pura casualidad, en un viaje, se dio la casualidad de que la persona que tenía a mi lado llevaba un libro que llevaba por título Emotional Intelligence. El autor era Daniel Goleman. Y yo pensé, caramba, hay otras personas que también están buscando lo mismo. Pensemos que en aquellos momentos no había ni Internet, ni Google, ni había toda la facilidad de comunicación que tenemos hoy en día. El hecho es que yo tengo que agradecerle muchísimo a Daniel Goleman que su libro me animó a avanzar en esta dirección. Pero yo estaba utilizando ya la expresión educación emocional, porque a mí me interesaba la dimensión educativa. Y la inteligencia emocional era un concepto más bien psicológico. Y entonces me has preguntado sobre el origen, y el origen para mí, en mi caso, fue este. Y me has preguntado después por los obstáculos.
para mí el principal obstáculo es de falta de sensibilización. Sensibilización del profesorado, de las personas que forman al profesorado, de la sociedad en general y sobre todo de la clase política. Y para contribuir a que estos obstáculos o dificultades puedan ser progresivamente atenuadas, me voy a permitir cargar, a ver si puedo cargar a ver, me parece que no he cargado bien la diapositiva. Quería cargar, si puedo, una diapositiva solamente para dar una información. A ver, ¿se ha cargado bien? Bien. Entonces, en la RIEP, para contribuir a esta sensibilización, hemos creado una red que es gratis pertenecer a ella, que es la red de centros experimentales. Y lo que pretendemos es sensibilizar a los centros. Los centros, las personas que pertenezcan a algún centro educativo que quiera de alguna forma contribuir a abrir este campo, solamente tiene que enviarnos un mail a centros@riep.com simplemente para contribuir a una sensibilización general. Y también para contribuir a esta sensibilización estamos creando actividades como por ejemplo el Congreso Internacional de la RIEP, que es el primer congreso a celebrar el 22, 23 y 24 de octubre de este mismo mes, es decir, dentro de unos 12 días, en Barcelona. Las personas interesadas pueden encontrar el programa en riep.com y la intención es que contribuyamos a la sensibilización, contribuyamos a crear una fundamentación y las personas interesadas en esta formación, diríamos, en participar en el Congreso, lo que pueden hacer es, voy a dejar de compartir para poderles adjuntar unos links por una circunstancia que se acaba de producir en estos momentos, que era algo que no teníamos previsto, y es lo siguiente. Con motivo de la pandemia, el local donde vamos a celebrar este congreso tiene una reducción de la capacidad del 30%. Esto nos ha producido unos grandes déficits respecto a lo que teníamos previsto. Pero ahora se están aliviando las medidas restrictivas y estas 150 plazas a partir de mañana pueden estar disponibles. Pero tenemos solamente 10 días para rellenar estas plazas. Y por esto, a las personas que nos están escuchando en este momento y contra pronóstico, quiero decir que lo que voy a comentar a continuación no estaba previsto, les voy a decir que ustedes pueden consultar el programa en el link que acabo de colocar en este momento en el chat.
que de alguna forma es una ventana de la web de la RIEP que también acabo de colocar. Y las personas que nos estén escuchando, si les interesa participar en este congreso, que pueden hacerlo en versión online o en versión también presencial en Barcelona, que nos encantaría que pudieran venir a Barcelona y conocerían que Barcelona emociona porque hay muchas cosas por ver y por disfrutar. Y por esto, las personas interesadas en participar en el congreso, les propongo que nos envíen un mensaje a la dirección de correo electrónico que acaba de salir en estos momentos, que es contacto@riep.com, y que nos escriban el siguiente mensaje. Quiero hacer constar que el precio de inscripción en estos momentos es de 220 euros. Entiendo que es un precio que puede parecer caro para muchas personas, pero para los que nos estáis escuchando en estos momentos, manden, las personas interesadas que manden un correo a la dirección anterior que diga: solicito inscribirme en el congreso con el grupo de Argentina Lucas Malaisi, que significa este diálogo que mantenemos ahora con Lucas Malaisi. Y esto os permitirá beneficiaros de un precio especial de grupo con 65 euros. Me gustaría que las personas interesadas aprovecharan la ocasión y además, si conocéis a alguna persona, alguna amistad que le pueda interesar, le podáis dar esta misma información, que estará disponible hasta que se agoten las plazas disponibles en este momento. La versión online queda abierta de forma estable, pero las plazas en la sala son limitadas y en todo caso os podéis beneficiar del mismo precio en la versión online. Bien, espero que esto pueda interesar a algunas de las personas que nos están escuchando y estoy a vuestra disposición para las preguntas que podáis hacer. Y yo propondría, si te parece bien, Lucas, abrir el turno de preguntas por parte de las personas que nos están escuchando. Fantástico, Rafael, claro que sí, vamos con eso, pero nada, celebro esta buena noticia de este maravilloso descuento. Ojalá la gente aproveche esta oportunidad, y decirte que me hubiese encantado estar presencial físicamente, porque bueno, voy a estar en vivo, va a ser en vivo, online, va a estar en las pantallas. Va a ser una hora caprichosa en Argentina para disertar, pero no hay ningún problema, esos días están completamente reservados para el Congreso. Y qué lindo hubiese sido que sea presencial, pero con todas las reglamentaciones en cuanto al COVID, en su momento decidí no tomar la decisión. Ahora se ha relajado un poco, como te decía, pero bueno, al momento de volver a ingresar a Argentina no se permitía para muchas personas el reingreso. Era una situación un tanto arbitraria, lamentablemente. Así es que quizás para un próximo encuentro será la oportunidad de que sea presencial. Pero yo creo que es una hermosa oportunidad y me honra, me encanta que sea con el nombre, con mi nombre. Pareciera que el descuento
es gracias a mí, pero esto es una propuesta exclusivamente de la RIEB, tuya, Rafael, así es que por favor, el agradecimiento, el mérito va para Rafael de semejante descuento. 65 euros, creo que esto sí que los vale. Así es que voy a dar difusión también desde las redes de la Fundación y mi equipo. Vamos a estar muy gustosos de difundir esos contactos para la inscripción. Gracias, Lucas. Quiero decir dos cosas. Por una parte, veo que hay alguna pregunta de alguna persona que no está en Argentina en este momento, y como esta oportunidad es a las personas que participan hoy en este diálogo y también para las personas conocidas de las personas que estáis conectadas en este momento, ya seáis de Argentina, de Chile, de México, de Perú, de Colombia, de China o de donde queráis, podéis aprovechar esta oportunidad hasta agotar las plazas disponibles. Y muchísimas gracias por vuestro interés. Y quiero señalar que Lucas Malassi lo esperábamos con mucha ilusión en Barcelona, hemos creado mucha expectativa y por circunstancias que ahora no vienen al caso, él estará también en este congreso, él realizará un taller o dos en este congreso, pero lo hará en tiempo real, pero en la versión, diríamos, online. Muchas gracias, Lucas. Al contrario, Rafael, muchísimas gracias a vos por este espacio y por la tarea que venís realizando, inclaudicable e incansable tarea, que realmente es admirable la energía que tienes y bueno, nada, así es que muy, muy agradecido de eso. Va a ser un encuentro maravilloso, sin lugar a dudas, porque el que sea en vivo, online, van a poder hacer las preguntas, voy a poder interactuar, eso va a ser muy bonito. Bueno, no sé si han aparecido preguntas. Sí, si queréis empezamos con la primera, que era de Lady Tatiana, y preguntaba, ¿qué aspectos son determinantes para la educación emocional del profesorado? Bueno, Bueno, ¿veis? ¿para quién? Pone para No alguien. especificaba para quién iba, entonces los dos podéis dar vuestras opiniones. Bueno, pues, a ver, aspectos esenciales. La voluntad de querer formarse. La sensibilización de que la educación emocional es importante. Este es el primer paso. Para después hay que recibir una formación sobre lo que son las emociones, cómo se estructuran, porque hablar de educación emocional significa conocer las emociones, conocer lo que es la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las habilidades socioemocionales, la construcción del bienestar y un montón de técnicas, aspectos, estrategias que una educación emocional de calidad requiere una formación, pero que cuando esta formación es de calidad, los efectos pueden ser espectaculares. Gracias. Lucas, si quieres añadir. Yo sí, es que es lo mismo, la voluntad fundamental, solo advertir de un posible error que se genera por ahí y una mala interpretación respecto de la ley de educación emocional. La ley de educación emocional no va a hacer que la educación emocional sea algo obligatorio que lo planifiquen todos los docentes, no, sino aquellos quienes están sensibilizados con la propuesta. Así como no son todos los docentes de matemáticas, ¿por qué no lo son todos de matemáticas? Y porque a algunos no les gusta matemáticas, a algunos les gusta lengua, a otros historia. Naturalmente hay algunos docentes más sensibilizados con la educación emocional y de ellos no podemos prescindir. Los demás tienen que estar a tono porque es una novedad educativa y impacta positivamente, se puede transversalizar y sería muy bueno, pero insisto, el error sería por ahí insistir en que un docente que no quiere hacer educación emocional tenga que hacer educación emocional y que es lo mismo que mencionaba Rafael, solo que he dado vuelta en el sentido de que vos mencionabas que lo más importante es la voluntad del docente de formarse y de hacer educación emocional. Por supuesto que eso es lo
más importante y eso debe ser respetado. Gracias, Lucas. Carlas Moya tenía una pregunta para ti, Lucas. ¿Qué claves consideras importantes para sensibilizar o convencer a los políticos para poder legislar una ley de educación emocional? Comentar. Creo honestamente que tenemos un largo camino para recorrer que ya ha empezado en Argentina. Muchas gracias, Lucas. Sí, un gran desafío. Yo también me pregunto lo mismo casi todos los días de mi vida, honestamente. Mi propósito y mi gran sueño es llegar a todos los ciudadanos, a todo el planeta realmente, pero para lograrlo tenemos que convencer a los legisladores de quienes en gran parte depende, en gran parte, no toda, pero en gran parte depende la suerte de muchas personas. Yo me lo pregunto a diario y hago todo lo posible, esto mismo se lo pregunto a Rafael, así que iniciamos todas las acciones. Miren, yo a veces intento darles como presentación no solo los beneficios de la educación emocional, que son implacables, como Rafael lo menciona, todas las investigaciones científicas dan cuenta de los beneficios y las bondades de la educación emocional. También inicio las conversaciones con los legisladores mostrándoles los beneficios que ellos tendrían en forma personal en su carrera política. Pero bueno, aparentemente no es suficiente. Sigo buscando más razones que los convenzan. Miriam Badaluco preguntaba, ¿qué estrategias podemos implementar para involucrar a las familias? No ha especificado a quién va dirigido, entonces podéis comentar los dos. Comenta, Lucas, comenta. Bueno, Rafael el otro día le hicieron la misma pregunta y él respondió algo así que a lo que suscribo. Hacer, por supuesto, talleres para padres, pero con títulos que sean convocantes, que sean amenos, en donde los padres perciban que este es un espacio de crecimiento personal y de un beneficio, un rédito para la familia, y que no desplieguen fantasías persecutorias de que esto va a ser más responsabilidad o un espacio de crítica o de juicio. Entonces, ¿cómo abrir esto a las familias? Y sí, con una planificación de educación emocional para familias, que eso es lo que contempla también la ley, que es hacer talleres para padres con una cierta frecuencia, puede ser 3 o 4 veces al año, pero que la convocatoria sea amena, sea positiva, para tenerlos. Una vez que los padres están y reciben los talleres, el boca en boca es lo que mejor funciona y en general los resultados han sido muy positivos cuando los padres se enteran de estas propuestas. Totalmente de acuerdo. Nada que añadir. Julia comentaba, ¿cómo hacer para que los docentes comprendan que hay que formarse en educación emocional? Muchos docentes creen que es una moda y que googleando actividades ya están haciendo educación emocional en sus aulas. Esa es para ti, Rafael. Maravillosa pregunta. Bueno, a ver, sobre si es o no una moda. Llevamos pues casi 30 años. Se puede decir que una moda dura 30 años. Se puede decir que las emociones son una moda cuando de emociones existen desde hace 200 millones de años. Solamente esto, las emociones existen desde hace 200 millones de años. Surgieron en la ley de la jungla, donde para sobrevivir era importantísimo sentir miedo ante el peligro. Pero ahora, en el siglo XXI, las emociones que han sido esenciales para la supervivencia han dejado de ser funcionales, porque son las causas de los males de la humanidad, con miedo, ansiedad, estrés, depresión, ira, violencia, etcétera, etcétera. Esto necesita ser regulado de forma apropiada para pasar de lo que ha sido
un mundo caracterizado por la violencia, la hostilidad, a un mundo donde sea posible la convivencia, la paz y el bienestar. En el bien entendido, y perdón porque seguramente para algunos voy a decir una herejía, de que el paraíso no es tanto un punto de partida como un horizonte hacia el cual nos dirigimos. Gracias. Y vamos a hacer la última pregunta. María Martínez comenta, en Misiones ya contamos con la ley de educación emocional, pero no contamos con capacitación y herramientas. ¿Cómo puedo implementar la educación emocional en el aula? Para ti, Lucas. Sí, maravillosa pregunta. Sí, eso es lo que advertimos. La ley es una gran conquista social, es un avance que garantiza la realización de esta formación y claro que se dé cumplimiento al derecho de una educación integral de toda niña, adolescente, de toda persona. Es decir, que esto es una conquista en derechos. Sin embargo, todos sabemos bien que la práctica en lo cotidiano, el ejercicio, no se está haciendo como debiera. En algunos lugares sí, en otros no. Es un avance dispar que es asimétrico. Quizás las escuelas con recursos o privadas avanzan más rápido, mientras que las estatales quedan un poco rezagadas. Por eso es que estamos lanzando desde la Fundación y también este espacio del Congreso tiene la intención de contribuir con la formación del docente. Nosotros desde la Fundación estamos lanzando esa formación a muy bajo costo y a gran escala, es decir, adolece de lo lindo que es una formación más individualizada, pero sí tiene mucha información, muchos contenidos, tiene bibliografía a bajo costo y también la posibilidad de certificar a futuro, que esto entendemos que por más que haya ley, hace falta esa etapa de formación y también de acompañamiento en el que estemos monitoreando las tareas de las escuelas. Eso es muy importante, que el docente tenga a quien reportar sus inquietudes, tenga a quien reportar sus preguntas y también sus aportes. Fundamentalmente esto, para aprender de experiencias exitosas y de los errores también capitalizarlos positivamente para ir mejorando la técnica. Así es que es un gran caudal de información que es la experiencia de cada educador que está trabajando. Queremos capitalizarla para volver a vertirla sobre la sociedad y en futuras capacitaciones. Un gran desafío, Rafael, el que tenemos por delante, que iniciaste y que esto está floreciendo y que bueno, hoy estamos en una circunstancia realmente que merece ser celebrada y también a conciencia de que falta mucho trayecto para lograr mejoras que sean ostensibles. Pero bueno, las ganas y las fuerzas no escasean. Así es que estamos más motivados que nunca. No sé, Rafael, si quieres añadir algo respecto de... Quiero añadir que las personas que se quieran formar, que anoten Fundación Educación Emocional y Lucas Malaisi, que es un gran formador, donde ahí vais a encontrar muchos cursos y formación que está haciendo. Yo creo que en estos momentos hay algunas instituciones que intentan aportar a la formación continua del profesorado para una puesta en práctica eficiente de la educación emocional. Y Lucas Malaisi es un referente internacional, como lo es la Fundación Educación Emocional. Y que, en cierta forma, yo diré que nos complementamos. En la RIEP intentamos abrir espacios de diálogo como este para que las personas interesadas puedan hacer sus preguntas, puedan de alguna forma interactuar, puedan hacer red. Lo que proponemos es hacer red. Nuestra intención es, casi diríamos, que la educación emocional se ponga en práctica de forma fundamentada y eficiente. Y esto requiere mucha formación. Tenemos 7.000 millones de personas
para formar. Este es el reto que tenemos. Nada más ni nada menos, Rafael. Claro que sí. Es así. Va a ser una transformación planetaria, estoy seguro. Y veo indicadores muy positivos. Creo que vos también, porque de hace 30 años cuando iniciaste, hoy la circunstancia es mucho más alentadora. Ya no es una herejía, como si lo sentiste alguna vez, ya no es una herejía. Sí, sí, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Un placer poder compartir. El tiempo me pasa volando hablando contigo. El tiempo me pasa volando escuchando a la gente, intentando responder a las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas y para no cansarnos nos hemos propuesto 1 hora, ya nos pasamos de 5 minutos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adiós. Lucas, por tu colaboración. Recordamos que el próximo RIEP Diálogos es el próximo miércoles con Begoña Ibarrola. Gracias. Maravilloso. Hasta Gracias. luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.